Volca o incluso científicos de Involcán o del IGN, pero nunca lo había hecho en La Palma. Y de alguna manera nunca lo había hecho, pienso ahora, pues ante, ante algunas de las autoridades más importantes de la isla. Lo hago ahora ante algunos de los compañeros palmeros de la delegación, ante un palmero como Luis Ortega, amigo al que llevo en el corazón. Y eso, bueno, yo creo que es especialmente importante en lo que intento transmitirles porque creo que la cobertura, el aspecto fundamental es que intentó pasar por una comunicación responsable y respetuosa desde el primer momento. Porque la noticia que estábamos contando desde el minuto uno nos dimos cuenta de que tenía una doble vertiente. Era un hecho geológico de carácter natural, singular, de gran impacto visual, pero también en los primeros momentos lo comentamos y nos dimos cuenta de que era una noticia que iba a tener una afección directa sobre la vida de las personas, sobre los palmeros. Aquello que estábamos contando tenía la capacidad de destruir casas, fincas agrícolas, carreteras. Y bueno, eso le da a contar esto en este foro, pero hacerlo en la isla de La Palma, pues para mí tiene una significación especial. Otro punto importante dentro de la cobertura, para mí a destacar, que pasó por una importante movilización desde el punto de vista televisivo para una televisión relativamente pequeña como nosotros, pasó por una importante movilización de recursos humanos y técnicos. Y fundamental fue también la participación de expertos y de científicos. Ellos nos ayudaron permanentemente en una cobertura muy amplia que pasaba por muchas horas de televisión en directo. Ellos nos ayudaron con su participación a aportar rigor, a aportar contenido y sustancia a la noticia que estábamos contando, que estábamos manejando, que además tenía esa doble singularidad que les comentaba antes, ¿no? Lo cierto es que la cobertura tuvo un gran impacto porque despertó muchísimo interés por parte de la audiencia en las islas, para empezar. Eso llevó a la cadena a los índices de audiencia más altos de su historia. Por primera vez lideramos las audiencias mensuales en las islas. Fuimos durante 3 días consecutivos, fuimos la primera cadena de Forta que sobrepasa el 30% de cuota diaria. Unos registros muy importantes a nivel televisivo, pero que desde luego que no son, como ha comentado Malole, no son la recompensa, digámoslo así, que pudo tener el medio. Sin duda, la primera recompensa, pues, es la consideración social que adquirió la cadena durante esta cobertura y el reconocimiento público que para unos profesionales que, evidentemente, durante 3 meses y enfrentándose a una noticia de estas características, cometieron errores y aciertos, pero que siempre intentaron estar a la altura de las circunstancias. Bueno, algunos antecedentes muy rápidos. Como televisión autonómica, seguimos un modelo de televisión de proximidad, dentro del cual damos especial importancia a todos aquellos aspectos informativos que sucedan dentro de nuestro territorio, de nuestro archipiélago. En 24 años ya de existencia han tenido especialmente importancia para nosotros las coberturas informativas sobre catástrofes naturales, incendios, inundaciones. En ese momento la cadena siempre ha tenido en el ADN, en su identidad, aparcar cualquier tipo de consideración que tuviese que ver con la programación o con las audiencias y pasar a ejercer su función de servicio público, intentando informar, intentando bueno, pues convertirse en ser de utilidad para los ciudadanos y ofrecer permanente información de todo aquello que fuese ocurriendo. Por otro lado, o sea, nuestro territorio tiene ciertas particularidades que afectan a cualquier cobertura informativa que haga un medio como nosotros. Bueno, o sea, para empezar, como archipiélago, somos un territorio fragmentado, somos una de las comunidades más pequeñas en extensión del país, pero nuestro archipiélago ocupa
la misma extensión en el mapa que ocupan las comunidades autonómicas de España más grandes, como puede ser Andalucía o las dos Castillas. Eso tiene que ver con afecta a cualquier cobertura técnica informativa que nosotros despleguemos sobre cualquier suceso como lo fue el de La Palma. Y afecta también un medio natural que, además de fragmentado, se caracteriza porque, aunque comparte un mismo origen geológico, es muy diverso, y eso provoca también, junto con los distintos condicionantes que afectan a nuestro clima, que tienen que ver con el relieve, con nuestra situación geográfica, bueno, pues eso afecta a cualquier cobertura y hace también que con frecuencia la situación meteorológica en nuestro clima esté en la primera plana de nuestros servicios informativos, porque realmente hay por ahí sí, digamos que esto forma parte un poco de nuestro relato diario como medio de comunicación. Bueno, con todos estos condicionantes, lo cierto es que la actividad volcánica de nuestro archipiélago no había sido portada de los informativos desde hacía 10 años. El único antecedente para nosotros, con la cadena ya emitiendo, había sido la erupción volcánica que se produjo en la isla del Hierro en 2011, hace ahora 10 años. Pero esta erupción fue de carácter submarino, alejada de las poblaciones más cercanas, y además ocurrió en la isla menos habitada del archipiélago, el Hierro. Los medios tecnológicos de hace una década tampoco eran los actuales, con lo cual ese era el único precedente que tenía la cadena para afrontar esta cobertura. Hay que decir también que para muchas generaciones de canarios, el hecho de asistir en directo a una erupción volcánica era algo a lo digamos que no conocíamos. La anterior erupción volcánica en superficie había sucedido también en La Palma en el año 71, y por lo tanto quedaba fuera de la actual época de desarrollo de los medios de comunicación de masas que permiten pues desplegar una cobertura televisiva sobre un fenómeno geológico de estas características. Con todo ello, el 19 de septiembre de 2021, con estos antecedentes, pues comenzó la cobertura más amplia, compleja, que haya podido desarrollar la cadena desde su puesta en funcionamiento. Bueno, yo creo que la cobertura, primeramente, yo diría que la caracterizaría por el hecho de que comenzó en el mismo preciso momento en el que comenzó la erupción volcánica. Tan solo unos segundos después de que se iniciase esa primera columna de emisión de materiales, de gases y de ceniza que abría el vídeo introductorio que hemos visto, tan solo unos segundos después, la cadena ya estaba emitiendo imágenes en directo sobre lo que al principio parecía que era uno más de los derrumbes que se habían producido en los días anteriores. Pero enseguida pudimos comprobar que estábamos asistiendo ya ante la erupción, ¿no? Esto fue posible gracias a una combinación, esa inmediatez fue posible gracias a una combinación de factores que tuvieron que ver con la previsión y también, pues, de alguna manera con la providencia. Por lo que tiene que ver con la provisión, bueno, lo cierto es que la directora de informativos ha comentado que de acuerdo con la información que nos trasladaban los expertos científicos que seguían la erupción en ese fin de semana, donde los datos decían que podía ser inminente, los servicios informativos habían realizado un despliegue técnico que ese fin de semana ya contemplaba 4 mochilas que, mediante red de telefonía móvil, permitían tener cubierta la posibilidad de entrar en directo desde cualquier lugar de la parte meridional de la isla. Esto, además, o sea, pasaba también por un despliegue
de reporteros llegados de otras delegaciones de las islas, algo que no se había producido en esa escala nunca en la historia de la cadena, y que ya pasaba por, digamos, una previsión para estar prevenidos de cualquier cosa que podía ocurrir. Solo faltaba estar un poco pendiente de aquel punto que los científicos señalaban como más posible en cuanto a la erupción. El factor suerte pues vino dado por el hecho de que la erupción, la Tierra se abriese, la primera boca se abriese en el momento en el que estábamos en directo en la edición de tarde del informativo del domingo 19 de septiembre, con lo cual, con el control de realización, alargamos un poquito, sí, alargamos. La directora de informativos había pedido alargar el informativo unos minutos, y justo en esos minutos, mientras estábamos entrevistando en directo al responsable del plan de seguridad, en ese momento se produjo la erupción, con lo cual la conexión fue inmediata. Además, eso bueno, pues provocó que la expectación, todos los hogares de las islas automáticamente mirasen al televisor, y bueno, pues los telespectadores canarios tuviesen la oportunidad de ver la salida de la lava en directo, una imagen que insólita, como decía antes, para muchas generaciones de canarios, que no se había producido de esa manera en nuestras islas en los últimos 50 años. Bueno, a partir de aquí, los siguientes días son los de lo que corresponde ya en esa tarde del domingo es reordenar una parrilla de programación para llevar activar ese modelo de televisión de proximidad, de contenidos de proximidad del que les hablaba antes, y dar paso a una cobertura que durante los 6 primeros días, es decir, 141 horas, pasó ininterrumpidamente por el seguimiento permanente de la erupción. Lo que se hizo fue reordenar la parrilla en los distintos formatos, los formatos de los servicios informativos, los magazines de actualidad, para ofrecer una cobertura permanente. Esta cobertura también se extendió, por supuesto, a los fines de semana e incluso a la franja de madrugada. Desde el primer momento, desde la primera noche, se incorporó una cámara fija sobre el cono volcánico que permitió tener referencia permanente de la erupción. Con lo cual, bueno, esa señal incorporada a la emisión diaria permitió llegar a ser esas 6 horas ininterrumpidas en un primer momento, hasta que luego ya fueron entrando otros contenidos en la parrilla de televisión de cobertura sobre la erupción volcánica. También tuvo una participación importante la radio pública del Grupo Radio Televisión Canaria se incorporó a la parrilla de programación, de manera que se crearon algunos programas híbridos en los que componíamos un poco el programa que hacíamos a partir de la señal en directo del volcán y del sonido de la radio. O sea, esto permitió cubrir algunas franjas de programación a la que no podíamos llegar con los programas diarios, y ofrecer esa cobertura caracterizada por estar 24 horas sobre la erupción, ¿no? Y según fueron pasando las semanas, lo primero que se hizo, transcurridos esos primeros 6 días de cobertura inmediata, fue ir incorporando algunos otros programas de la parrilla de divulgación, crónica periodística, entrevistas. Los fuimos incorporando a la parrilla, pero tematizándolos, es decir, acercándolos a la noticia que estábamos tratando. Esa señal pool sobre el volcán, a la que en un primer momento se le unió una segunda señal con el momento de la llegada del primer río de lava al mar, se ofreció libremente a todas las televisiones que decidiesen acceder a ella, a partir un poco de la consideración, a partir un poco de la decisión de la dirección de la cadena de anteponer la consideración de servicio público del medio Radio Televisión Canaria.
En cualquier caso, esta cobertura, bueno, pues enseguida y entrando un poco no ya en el que contábamos, en el interín de la historia, necesariamente nos hizo ver que tenía que pasar por una información rigurosa y que mostrase empatía hacia los afectados. Esto fue realmente, yo creo que muy importante dentro de la cobertura por esa doble vertiente de la noticia de la que les hablaba antes. No fue, digamos que hubo, por supuesto, como decía también la directora de informativos, hubo pasos en falso, o sea, hubo errores, hubo momentos en los que hubo que reflexionar necesariamente sobre lo que estábamos contando y cómo lo estábamos contando, teniendo en cuenta bueno, que lo que queríamos era hacer una comunicación responsable y respetuosa. A partir de aquí, pues bueno, había que, si se quiere conseguir en dar una coherencia a ese relato diario, pues bueno, hay que conseguir la implicación de los distintos equipos de contenidos que están tratando esa noticia transversal en la parrilla que está viajando por distintos formatos televisivos y programas. No es lo mismo la manera en que tratan de tratar una noticia que pueda tener una edición de informativo que un magazine de actualidad, por lo tanto había que acercarlo todo a un determinado tono, había que buscar una continuidad y una coherencia en el relato que tuviese diario, que tuviese en todo momento en cuenta esa comunicación responsable y respetuosa como referente. Hubo dos situaciones como ejemplo de esto bueno, que realmente nos hicieron ver la importancia que tenía el conseguir ese tono y seguir esa línea. Como ejemplo, la directora de informativos hablaba antes de una de ellas. Realmente el impacto que durante estos días, el grado de audiencia que teníamos provocó que tuviésemos mucho feedback, mucha interacción con los telespectadores. O sea, realmente a las redacciones de los programas y a las redacciones de informativos llegaban continuamente mensajes y a través de las redes sociales también, donde podíamos ver un poco el alcance que estaban teniendo y la afección que podría tener determinadas noticias sobre los afectados. Por ejemplo, ese impacto que nos dimos cuenta que estaban teniendo esas imágenes tan duras de las viviendas destruidas, usadas en bucle como recurso permanente, nos dimos cuenta bueno, de que había que tener alguna reflexión sobre ellas, con lo cual se abrió un debate deontológico contraponiendo la espectacularidad de las imágenes seguramente para el público en general con los sentimientos de las personas afectadas. Y bueno, como ejemplo de ello, y lo decía también, se refería a ello la directora de informativos, el 24 de septiembre, es decir, 5 días después de empezar la erupción, el presentador de la primera edición de los servicios informativos se dirige a la audiencia, Paco Luis Quintana, y explica que a partir de ese momento la cadena va a anteponer los sentimientos de las personas afectadas y que no entraríamos a cubrir, me parece que fue el campo de fútbol del Paso, ¿verdad? De la Laguna, exactamente. Y bueno, a partir de aquí es un poco un ejemplo de cómo se intentó también trasladar a la audiencia aquello que queríamos conseguir. Otro ejemplo de esta preocupación por el tono en el que contábamos la información que nos ocupaba tuvo que ver con la puesta en marcha del programa que emitimos de 11:30 a 1, que era uno de estos híbridos con la radio, que se basaba en imágenes de dron sobre las zonas afectadas, sobre las casas que habían cubierto, que habían sido cubiertos por la lava y que de alguna manera se puso en marcha también ante la demanda de los vecinos de la zona que no podían entrar en esa zona de exclusión para ver cómo estaban sus casas. Es decir, nos dimos cuenta de que el único medio que tenían para comprobar cómo estaban sus viviendas, sus huertas, eran las imágenes que nosotros aéreas que
emitíamos dentro del informativo y que realmente la gente se dirigía al medio porque quería que esas imágenes fuesen más extensas y les aportasen información de primera mano visual sobre cómo estaba cada una de las zonas. Este aspecto, o sea, clave en la cobertura, nos lleva también a otro aspecto que resaltaba antes que tuvo que ver con las características de la noticia que estábamos contando. Realmente, una erupción volcánica, pues realmente es como hecho geológico singular, o sea, es una noticia que se mueve dentro del ámbito de la ciencia. Y eso significa que para poder contarla, esa noticia, teníamos primero que explicarla y entenderla. Y para ello, como periodistas, pues necesitábamos y fue muy importante en la cobertura, la colaboración de los científicos, de la comunidad científica y de los expertos para poder trasladar a los telespectadores lo que estaba ocurriendo. Aquí fue importantísimo, la colaboración fue permanente por parte de todos los organismos implicados, por parte del Instituto Geológico Nacional, por parte del Instituto de Volcanología de Canarias, por parte del CSIC, por parte de las dos universidades. Sus expertos, sus miembros participaron permanentemente en nuestros programas, arrojaron luz sobre los programas, respondieron a unas dudas que eran permanentes e insistentes, y su participación en la cobertura fue fundamental, junto con la de las personas que dirigían el plan de emergencia del PEVOLCA, porque también permanentemente entraron en nuestros programas para resolver todas las dudas que diariamente nos encontrábamos. Yo creo que el agradecimiento hacia ellos es realmente el agradecimiento de toda la sociedad palmera, de toda la sociedad canaria, y bueno, el hecho de que lo hagamos nosotros realmente tiene que ver con nuestro papel de intermediario ante la sociedad como medio público, pero su participación desde luego fue fundamental. Para no alargarme demasiado, solo quería destacar también que esta cobertura también se distinguió porque, creo yo, porque supuso desde el punto de vista televisivo, la utilización de herramientas y de instrumentos tecnológicos, de nuevos recursos que no existían, como decía, hace una década, y que se pudieron incorporar por un lado a la narración diaria, al relato diario informativo de lo que iba ocurriendo, pero que también permitieron hacer divulgación en televisión. Permitieron también, desde un punto de vista quizás didáctico, más científico, explicar todos aquellos fenómenos geológicos que se iban produciendo día a día en una erupción larga de 3 meses, cambiante, donde iban sucediendo cosas que queríamos explicar a los ciudadanos y dar a entender de la mejor manera posible. En este aspecto destacó mucho la utilización por parte de uno de los magazines de actualidad de la cadena, de Una Hora Menos, de técnicas de realidad aumentada y sobre entorno virtual, que permitieron hacer recreaciones virtuales diarias en las que explicábamos cada uno de los hitos por los que iba pasando el proceso geológico y el avance de las lavas, y dentro de una labor que realizó el programa muy, muy destacable y que le supuso al programa la obtención dentro de FORTA, de la Federación de Organismos de Televisiones Autonómicas de España, la obtención del premio Pello Sarasola como programa de televisión más relevante autonómico de 2021. Y poco más. O sea, yo creo que en síntesis, que bueno, en la cobertura de la erupción de La Palma, para nosotros creemos que tiene mucho que ver por lo que tiene que ver con el modelo de televisión de proximidad, de televisión regional, como son todas las televisiones aquí presentes, que permitió para nosotros hacer una cobertura en la que se intentó hacer una reflexión sobre cómo contamos las cosas, en la que se intentó introducir aspectos deontológicos que tenían que ver con el tratamiento de las noticias y con el hecho de hacer una comunicación responsable y respetuosa ante un suceso, una noticia de estas características.
Muchas gracias por la atención y Seguimos. sí, Magali, a donde tú digas ahora. Sí, seguimos porque está prácticamente contado todo desde la óptica de la Radio Televisión Pública de Canarias, cómo fueron todos esos días, los medios que se usaron, las novedades que se introdujeron, esos híbridos entre radio, televisión, web, redes sociales, de la realidad aumentada tan famosa y tan necesaria, que tan bien lo explicó todo. Pero nosotros queremos conocer también el punto de vista de las otras personas que nos acompañan aquí en este día. Por ejemplo, Sergio Rodríguez actualmente es presidente del Cabildo de La Palma. Él vivió la erupción volcánica, pues... Claro, el gobierno insular, la isla de La Palma, tiene 14 municipios con sus 14 ayuntamientos. Los 3 ayuntamientos que estuvieron implicados en la erupción volcánica, los 3 municipios son El Paso, Los Llanos de Aridane, que es en el que nos encontramos actualmente, y Tazacorte, que es el municipio de Costa, a donde llegó la lava y también dejó unas nuevas fajanas, unas nuevas extensiones de tierra, que actualmente son la tierra más joven de todo el mundo, siguen siendo la tierra más joven de todo el mundo y que todavía no podemos pisar, pero la pisaremos dentro de muy poquito. En aquel momento de la erupción, Sergio Rodríguez, que actualmente es el presidente insular, era el alcalde del municipio de El Paso, donde surgió la erupción, donde quedó ese cono volcánico. Y yo decía que lo vivió pues desde 3 ópticas, como ciudadano del Paso, como telespectador de la televisión canaria, porque también la estuvo viendo, y como responsable público, porque era alcalde del Paso. En aquel momento, Sergio, estabas visitando algunas de las zonas y la erupción te tocó muy cerquita también, ¿verdad? Sí, bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a La Palma. Ayer no tuve la oportunidad de estar con ustedes, pero ya me han comentado que disfrutaron de una de las maravillas que tenemos en la isla, del Roque de los Muchachos, y que hoy precisamente van a visitar el volcán, el entorno del volcán. Sí, Magali, efectivamente, sabéis que se activa el PEVOLCA, que es el Plan de Emergencia Volcánica de Canarias, el día 12 de septiembre, que yo, como municipio de la zona, estaba convocado y era partícipe de ese PEVOLCA, y que efectivamente desde ese día, que apuntaba a un barrio precisamente del municipio del Paso, más al sur, de donde finalmente erupcionó el volcán, pues todos los días iba a pasar un rato con la gente, ¿no? La gente estaba muy nerviosa porque precisamente estaba muy cerca del punto donde pensábamos que podía producirse la erupción. Todas las mediciones que se hacían respecto a ver cómo se podía controlar, que a día de hoy no tenemos tecnología para saber exactamente dónde puede ocurrir, apuntaban a esa zona. Y bueno, pues trataba de, con mi presencia, porque al final, alguien lo comentó antes, estábamos ante un fenómeno nuevo para todos, nadie sabíamos cómo actuar, simplemente nos dejábamos llevar por el sentido común. Y bueno, el sentir el nerviosismo de la gente, a mí lo que me decía que tenía que hacer era estar con ellos, ¿no? Siempre pensaba, digo, bueno, si me ven aquí, cerca de ellos, estarán más tranquilos porque pensarán, dice, bueno, este hombre sabrá por dónde va a salir el volcán y si está, es que por aquí no va a salir, ¿no? Algo así, ¿no? Bueno, un poco lo que buscaba era tratar de dar la información a la gente de primera mano y que me viesen cerca en todo momento. Y efectivamente ese día venía precisamente de una reunión del Comité Técnico del PEVOLCA, que en esa propia reunión ya se apuntaban cuestiones que efectivamente hacía que aquello pudiese suceder en cualquier momento. De hecho, se ordenó salir de la zona a las personas con movilidad reducida. Bueno, nosotros desde El Paso también hicimos algunas acciones que era precisamente los concejales del ayuntamiento iban casa por casa haciendo exactamente lo mismo que yo intentaba hacer con estar cerca de la gente, ¿no? Avisarles, informarles y decirles también, oye, esto no sabemos cuándo puede pasar, hay que estar preparados, sería bueno tener un bolso, una pequeña maleta, pues con las cosas importantes, ¿no? Con algo de ropa, con las escrituras, con los temas médicos, medicinas, ese tipo de cuestiones, por si acaso tuviésemos que salir corriendo. Los días antes, en el PEVOLCA básicamente,
además de todo el análisis científico que se hacía, que se volcaba allí para tomar decisiones, también tuvimos la oportunidad de prepararnos para la evacuación cuando se produjera, ¿no? Los planes de emergencia municipales se pusieron todos al servicio del plan que regía, que era precisamente ese, el PVOLCA, y coordinamos acciones para que cuando llegase el momento que las cosas saliesen bien, ¿no? Y así fue, afortunadamente. Ya te digo, ese día, volviendo del PVOLCA, estaba en el barrio de Las Manchas, en la zona de Gedei, visitando a las personas que viven más lejos, los últimos, por el sur, y justo cuando salía de su casa y tenía el coche frente donde se produjo la erupción, pues me tocó verlo en directo como a ti, Magali. O sea, veía como una columna de humo, no sabía lo que era exactamente en aquel momento porque efectivamente se habían producido algunos derrumbes los días antes y horas previas. Y claro, aquello se desajustaba un poco lo que todos pensábamos que iba a salir por donde yo estaba en esa zona precisamente. Pero bueno, a los 20-30 segundos, ambulancias, teléfonos por todas partes y una sensación que me recorrió todo el cuerpo de frío al entender que aquello había sucedido en un lugar que era más complicado de lo que preveíamos, precisamente porque conocía la zona y sabía lo que teníamos por debajo, ¿no? Bueno, no sabía exactamente, desde el punto de vista inicial no sabía exactamente dónde había ocurrido, hasta que no pasé una montaña que se llama la montaña de Tamanca. Entonces pude ir con la policía local del Paso a estar justo delante de la lava, ¿no? A 1 metro de la lava. No sabíamos aquello si era bueno, si era malo, pero al final lo que teníamos era preocupación y la necesidad que yo tenía era de entender cómo iba a funcionar aquello después de comprobar que no podía haber salido en un sitio peor, que ya había arrasado en la primera hora y media 3, 4 viviendas, las primeras que encontró por el camino. Y bueno, pues al final era una cuestión de tratar de visualizar el recorrido, la trayectoria que iba a seguir la lava, pensando en aquel momento que aquello iba a fluir como un río, ¿no? Que iba a tener un cauce y que iba a fluir toda la lava todo el rato, el tiempo que durase, por encima. Y empezar a desear que aquello fuese rápido para que llegase al mar y que eso sucediese así. Bueno, lo que tuviésemos que perder lo asumíamos porque no quedaba otro remedio, no lo podíamos controlar, pero que pasara cuanto antes, ¿no? Bueno, pues yo no sé ni las veces que subí y bajé aquella calle del Callejón de la Gata, que ya hoy no existe, tratando de analizar toda la orografía in situ. Yo creo que me sabía dónde había morros, montañas, huecos, un poco para imaginarme, bueno, por dónde podía pasar toda esa lava. Después las cosas fueron totalmente distintas, incluso veíamos ahí imágenes que, por cierto, todavía tocan el alma porque te trasladan a aquel momento y fue un momento durísimo para todos. Hoy en día, cuando uno ve las cosas a toro pasado, la gente que vivía en la zona del Paraíso, la más cercana donde salió el volcán, no tuvo la oportunidad de sacar sus cosas, ¿no? Precisamente por el desconocimiento que teníamos. Los científicos hablaban de que había una grieta que podía abrirse aún más hacia el norte, y bueno, pues por una cuestión de seguridad no se permitió a la gente de ese barrio pues acercarse a sacar sus enseres. De hecho, con las lavas todavía cruzando la carretera, la LP2, entrando al municipio de Los Llanos, muy por debajo, varios kilómetros por debajo, tampoco lo permitíamos porque tampoco sabíamos cómo iba a funcionar todo, ¿no? Yo creo que todos nos dejó en shock los primeros días para tomar ese tipo de decisiones, y luego cuando comprendíamos cómo fluía aquello, a la velocidad que iba, fue cuando despertamos y se empezó a permitir a la gente pues entrar, a sacar sus cosas de una manera muy rápida. Hoy en día hemos aprendido que hubiésemos tenido más tiempo, porque las primeras lavas son siempre las más lentas,
Pero claro, ahora es fácil, ¿no? En aquel momento era muy complicado y, como digo, era el sentido común el que nos iba guiando para ir tomando decisiones, ¿no? Como te digo, fueron días muy, muy duros, muy complicados. Los primeros días también veíamos a la gente que se trasladaban al campo de fútbol del Paso, precisamente. Fue un centro logístico allí donde se gestionó todo. En un primer momento la salida de la gente para enviarla a su destino definitivo, y después fue bueno, de donde salía toda la comida para el operativo que estaba trabajando. Veíamos esos primeros días cómo llegaba gente al centro de día del Paso que parecía que estaban flotando, ¿no? Era una cosa que la gente no sabía ni dónde estaba. Los veías relativamente tranquilos. Bueno, precisamente luego nos dimos cuenta que era precisamente porque no sabían dónde estaban, ¿no? En shock totalmente. Y bueno, pues para ellos y para los que estamos detrás, responsables de la emergencia de alguna manera, el tiempo nos fue colocando en nuestro sitio, y el golpe realmente, el emocional, se produjo pues meses más tarde, ¿no? La gente fue realmente consciente de lo que había pasado. Había casos incluso de que la lava se te paraba cerca de tu casa, pasaban varios días y no se movía porque al romperse el cono por otro lado se desviaba la salida de lava hacia el norte o hacia el sur. Y bueno, pues la gente estaba agobiadísima, hasta el punto de que desear ya, oye, que se la lleve ya, porque lo que quiero es respirar, ¿no? Hasta ese punto, ¿no? Bueno, pues fue muy complicado, ¿no? Fue complicado. Nosotros, la referencia que teníamos anterior era del volcán, efectivamente, en la palma del Teneguía, que fue en la punta sur de la isla. No afectó prácticamente a nada. Y si nos retrotraemos más en el tiempo, al 49, el volcán de San Juan, que fue muy cerquita de donde se produjo esta erupción, pero su comportamiento fue totalmente diferente. Fue precisamente como habíamos imaginado, una especie de río con una trayectoria muy estrechita hasta llegar al mar, y realmente donde ensanchó, donde tuvo incidencia, fue en esa fajana grande, que luego tuvo una repercusión importante en la isla y lo que nos permitió avanzar desde el punto de vista económico con todas esas fincas de plátanos que tenemos hoy en día, ¿no? Esa era la referencia. Esto fue una cosa totalmente distinta. Una cosa totalmente incontrolable. Se intentaron hacer muchísimas cosas en determinados momentos para ver si éramos capaces de controlar el avance de la lava. Bueno, yo eso también lo achaco un poco a ese shock donde estábamos todos, ¿no? Todos pensábamos que podemos controlar las cosas, y nos damos cuenta que cuando la naturaleza quiere, nadie puede, ¿no? Y bueno, pues en medio de todo esto, miles de historias, miles de circunstancias distintas. Resolver este problema también es difícil, porque precisamente dar cobertura a cada una de esas causas es complicado, y además estamos en un país que no tiene una normativa específica para dar respuesta a lo que nos hemos encontrado. Tenemos una ley de protección civil que sí que ampara muchas otras cosas, que ha pensado probablemente en todas las catástrofes posibles, excepto en las erupciones volcánicas que se producen solamente en este territorio nacional. Y efectivamente, pues, al no tener los medios normativos necesarios que respondan a la situación, pues se ha complicado más todavía, ¿no? Se está trabajando precisamente para revertir esto. Estamos en un territorio activo vulcanológicamente, con lo que todos los científicos hablan de que volverá a ocurrir. La mitad de la isla es activa, y tenemos que aprender de lo que ha pasado aquí, ¿no? Y estar preparados. Esa reflexión yo creo que tenemos que hacerla todos, porque efectivamente el mejor legado que podemos dejar a las futuras generaciones es que no podemos evitar que vuelva a pasar, pero sí que se encuentren con los medios para poder combatirlo cuanto antes, ¿no? Ya les digo, esto da para estar hablando probablemente de todo el tiempo que queramos. No es la primera vez que me invitan a alguna cuestión y me dicen, oye, tienes 45 minutos, y me pongo a hablar y me vienen a la cabeza muchísimas cosas, desde las historias más pequeñitas a las que a lo mejor nos pueden impactar más.
y se te pasa el tiempo con una cosa detrás de otra y no te das cuenta, ¿no? Al final estamos hablando de una situación que la produce la naturaleza, que no es culpa de nadie, pero que ha afectado a las personas, ¿no? Y creo que es ahí donde tenemos que centrar el tiro de nuestros esfuerzos para el trabajo que tenemos que hacer ahora, que teníamos que haber empezado desde hace ya algunos meses. Yo siempre lo he dicho, nos hemos sentido un poco incomprendidos a pesar de la buena voluntad de todos, que yo eso nunca lo he dudado, pero tenemos que empezar a entender que estamos ante una situación distinta a cualquier otra que se pueda plantear con cualquier otra catástrofe, que es la única en la que nos desaparece el suelo. Aquí llega, pues no sé, hay una inundación, un terremoto, perdemos nuestras viviendas, pero el suelo sigue estando y podemos reconstruir desde que podamos limpiar y aquí no. Aquí tenemos que reconstruir muchas cosas. Tenemos que reconstruir la economía, tenemos que reconstruir las casas, estableciendo lógicamente las prioridades que hay que establecer. Y hay una cosa fundamental que hay que reconstruir a las personas. Y hay un golpe emocional tremendo, un problema de salud mental que está. Efectivamente, ustedes, yo creo que todos nos podemos imaginar a una persona que lleva toda una vida trabajando para tener lo que tiene. Aquí en Canarias, en La Palma también, la gente normalmente trabaja para que sus hijos después se encuentren las cosas medio hechas, ¿no? Tener las cosas más fáciles de lo que ellos lo tuvieron, y es un golpe tremendo, ¿no? Para terminar, una anécdota del principio que pude contar yo era parlamentario, efectivamente, como decía Magali en aquel momento también, además de alcalde. Y tuvimos un pleno del Parlamento y lo hicimos en El Paso, me acuerdo de ese día, ¿no? Fue el 27 de septiembre, no se me va a olvidar esa fecha tampoco, o sea, prácticamente una semana después de producirse la erupción, y me encontraba con una señora mayor, de alrededor de 80 años, sentada en un banquito enfrente de una administración de lotería. Todavía no había perdido su casa, pero todo apuntaba que podía ser que la perdiese. Y bueno, pues veníamos de comer todos los diputados para seguir con el pleno, y me sentaba con ella en el banco y le preguntaba qué hacía allí, ¿no? A las 4 de la tarde, un sol que rajaba las piedras, y bueno, empezaba a hablar de las cosas más básicas de las relaciones sociales. Oye, es que yo con mi vecino tenía unas gallinas y le daba los huevos y él me daba las lechugas de su huerta. Las relaciones entre vecinos que son tan importantes después, ¿no? Y me decía que estaba allí precisamente porque quería comprar un billete de lotería o varios billetes de lotería para ver si tenía la oportunidad de tener suerte en diciembre, cuando es la Lotería Nacional de Navidad, y le podía dejar a sus hijos algo de lo que había perdido, ¿no? Yo creo que eso refleja perfectamente el sentimiento de lo que allí se vivía, de lo que las personas vivieron y que luego les ha pasado tanta factura hasta este momento, ¿no? Estamos en otra situación ahora, ya sin valorar si hemos dado respuesta a tiempo o no, sino que tenemos que mirar al futuro, tenemos que priorizar las cosas, y lo primero es que la gente vuelva a tener una vivienda digna. Ahí es donde comienza el futuro de esas personas. Pero tenemos una ardua tarea por delante también con recuperar la economía de la isla. Lo que ha pasado aquí no solamente ha afectado a estos 3 municipios, la isla está muy golpeada. No es una cuestión exclusiva de la erupción, estaba de antes, pero agravada con la pandemia y con la parte del volcán. Y bueno, pues es una tarea complicada, difícil, pero también es un reto bonito el hecho de poder plantear cosas que nos hagan girar esa perspectiva para que la gente vuelva a tener oportunidades y que realmente, yo creo que el reto está, lo hablaba antes con
el administrador único, con Paco, estamos ante un momento de oportunidad, yo quiero verlo así. Es decir, tenemos que ser capaces de cambiar esa catástrofe por una oportunidad y estamos en el momento para eso. Hay una hoja de ruta ya trazada, con las cosas claras. La economía de la isla aquí depende de dos cuestiones básicas, que es del sector primario y de la administración pública, por lo tanto, con cero margen de crecimiento en ese sentido, y hay que hacer una apuesta por dos cosas básicas. La parte del desarrollo turístico, que aquí la hemos tenido un poco más contenida que en el resto de las islas, pero sobre todo por algo que nos va a diferenciar, que es la ciencia. Aquí tenemos uno de los observatorios más importantes del mundo, que ustedes tuvieron la oportunidad de estar allí ayer. Tenemos el volcán y las tierras más jóvenes del mundo en este momento, y todo lo que viene asociado puede asociarse a eso. Y también somos una isla y hasta ahora hemos vivido de espaldas al mar, y hay también una economía asociada al mar que nos puede proyectar en el futuro. Y la combinación de las tres cosas, además, creo que nos da unas posibilidades muy potentes de salir por ahí, ¿no? Entonces, bueno, Magali, yo podría estar contando aquí 1000 cosas, pero creo que... Habría muchísimas historias para contar, y además desde esa óptica tan cercana que nos da lo que nos ha ocurrido también en la propia televisión canaria, que no es contar las historias de otros, es contar las historias de nuestra gente, es lo que hemos tenido que estar haciendo diariamente desde aquel 19 de septiembre. Pero yo quería, antes de finalizar, no tenemos mucho tiempo, pero tenemos que hablar también desde la óptica regional, desde el Gobierno de Canarias, la consejera de Seguridad, esa otra emergencia, porque la emergencia rápidamente pasó de ser una emergencia insular a ser una emergencia de todas las islas. ¿De qué manera se gestó esa emergencia? Porque no debió ser fácil. Ya decíamos antes que todos estábamos prevenidos, pero yo no sé si preparados, consejera. Bueno, buenos días. Yo quiero empezar diciendo que quizás nosotros dos distorsionamos el formato de esta mesa redonda, porque lo vemos más desde la pena y el dolor que desde la parte de gestión. Y hoy, quiero decirlo porque quiero adelantar, disculpas, porque creo que quizás no hemos tratado todos los asuntos, o vamos a tratar todos los asuntos que nos hubiera gustado. Bueno, tenemos un gobierno nuevo, por lo tanto yo no participé de la gestión de la emergencia, pero tengo que decir que en sí la gestión de la emergencia, si hay que darle una nota, tiene que ser de 10. El equipo de protección civil del Gobierno de Canarias, desde hace muchos años, esos efectivos que se sientan desde la sala del 112, el SECOE, todos los que forman parte del dispositivo de seguridad de emergencia, han mejorado porque han aprendido de las emergencias que han vivido. Aquí en Canarias hemos tenido emergencias muy complicadas, muy duras, algunas que se han llevado vidas de personas por delante, y han ido mejorando y han ido aprendiendo, igual que lo ha hecho la Radiotelevisión Canaria, a lo largo de estos años retransmitiendo emergencias. Yo creo que el aprendizaje mayor que se puede tener en ningún sitio de España es el que han vivido ustedes con el volcán. Por lo tanto, yo creo que en cuanto a la gestión de la emergencia, creo que ha sido, si la retransmisión de la tele lo ha sido, la gestión en sí de la emergencia ha sido ejemplar. Es verdad que las tomas de decisiones en algunos casos han sido cuestionadas y algunas se siguen cuestionando, y para eso estarán los tribunales, que tendrán que decidir si todo se hizo con la premura que se tuvo que hacer. Pero el dispositivo, los profesionales, creo que se merecen un 10 porque estuvieron en todo momento no solo mejorando, sino aplicando aquello que saben hacer. A nosotros hoy sí nos preocupan algunas cosas. Nos preocupa que el tema de seguridad de emergencia se distorsione de tal manera que al final la información, que la que tiene que retransmitir medios como la Radiotelevisión Canaria, televisión y radio pública de nuestro territorio, no llegue como tiene que llegar. Y un ejemplo reciente de eso nos pasó de manera especial en esta última emergencia que tuvimos, que fue el incendio de Tenerife, en el que se crea paralelamente a la información veraz un aparato de desinformación, además un aparato organizado de desinformación que generó problemas, que generó incluso que en algunos casos se hiciera una manifestación para negar que hubiera un incendio cuando el incendio tenía 90 kilómetros de perímetro. Y creo que en eso, medios como este, la Radiotelevisión Pública Canaria,
tiene la labor y además yo diría que hasta la obligación de permanentemente recordar, como lo hacen, que la información tiene que ir a los medios oficiales. Para eso los tenemos. Desde los propios del Gobierno de Canarias a través del 112, a todos los medios, radios, televisiones, periódicos que dan información veraz. Eso sí nos preocupa porque si eso hubiera pasado en el momento de la retransmisión del volcán, yo creo que ahí no pasó porque no había tiempo material para hacerlo. No teníamos capacidad en la isla de tener a gente pensando en desinformar. Si llega a pasar hubiéramos tenido serios problemas. Creo que en eso tiene que trabajar el Gobierno de Canarias desde el punto de vista de las emergencias y la seguridad, y lo tenemos que hacer de la mano de la Radio y Televisión Canaria, que es el ente público que tenemos. Quiero además aprovechar para felicitar en la labor y el trabajo que se hizo. Siempre en Canarias, cuando hemos tenido una emergencia, a mí me ha tocado vivir emergencias desde otro ámbito de gestión, incendios en esta isla, riadas, y a los vecinos siempre les decíamos la información a través de la radio. Si se cae la señal de la tele, tenemos la radio permanentemente informados, ahí estará todo. La radio y la televisión canaria se convierte en una emergencia en el instrumento de voz para poder contarle a los vecinos cómo va la situación. Y esa labor creo que es impagable. De hecho, ya hoy nadie entendería que la tele o la radio no hicieran esa labor. Lo que tuvieron que hacer lo han contado ellos. En todo momento durante el volcán estuvimos informados. Y es verdad que durante todo ese tiempo, afortunadamente, porque después de las primeras horas en las que las personas, o los primeros días las personas podían ver cómo se caía su casa, luego podían estar informados, evitando parte de ese dolor. Pero también era un alivio que la gente pudiera encender la tele y saber que cuando podían asumir la información, la tenían, porque no siempre se podía asumir la información. Yo de esto poco más puedo decir. Si quiero añadir una cosa más de esa terapia que hemos hecho, yo creo que el presidente del Cabildo y yo, Sergio, y yo, hemos hecho terapia de salud mental en este ratito. Yo tengo una imagen grabada y la quiero compartir porque me hace falta también, lo digo, que es, tengo varias, pero tengo una de salir de los llanos, de estar aquí ayudándolo. Uno venía a ayudar lo que podía, todos los ciudadanos venían a ayudar en lo que podían. Y de otras islas, aquí vino mucha gente. Veníamos, nos poníamos a disposición, y recuerdo el día que el volcán se había parado, se desborda y coge la laguna. La laguna pertenece a este municipio, donde se llevó por delante, ahí fue donde ya hizo todo el daño más que podía hacer. Y recuerdo subir la carretera, era el atardecer, el volcán lo tenía de frente, y de repente era normal ver en la carretera gente mirando cómo iba transcurriendo la lava. Pero en ese momento que se había desbordado, tenías que parar el coche porque la gente no miraba, y veías pasar madres con niños pequeñitos de la mano, personas mayores que no miraban si venían coches y los atropellaban, daba igual, querían cruzar la carretera para ponerse en lo que eran mirador hacia sus casas y comprobar si la lava pasaba. Y yo recuerdo pasar por ahí, lo siento, de verdad, recuerdo pasar por ahí y mirar hacia la derecha, por donde iba bajando la lava, era un río inmenso que lo cogía todo, y veías a aquellas personas y pensabas, ¿cómo vamos a ayudar? ¿Cómo vamos a ser capaces de reparar y dar la oportunidad de vivir? Y eso, que es lo que siempre nos ha preocupado, es lo que queremos hacer. Ser capaces de dar la oportunidad desde todas las instituciones de que la gente pueda volver a vivir. Que esos niños, que esas madres, que esas personas mayores, que hoy recibimos mucha inmigración en Canarias, muchas personas mayores de las que perdieron todo, se subieron a una barcaza de madera y se fueron a Venezuela, país que más nos recibió, a ganar algo de dinero para volver aquí. ¿Cómo le vamos a devolver a esa gente la posibilidad de vivir? Eso es lo que hoy el Gobierno de Canarias, el Cabildo, los ayuntamientos, nos preguntamos cada día, y cada día trabajamos para poder devolver vida. Les agradezco mucho que estén aquí, que vean la situación que tenemos, que con su presencia nos apoyen. Les reconozco que no somos así ni de lágrimas fácil, lo digo de verdad, pero Magali nos rompió con el vídeo, y la única preocupación que tenemos ahora es lo que les decíamos, ser capaces de devolver vida. Y termino volviendo a dar las gracias a la Radio Televisión Canaria, no solo por la retransmisión de este volcán, sino porque en la faceta en la que me tocó ser alcaldesa de Mazo, viví muchos incendios y gracias a ustedes siempre pudimos transmitir. Gracias por la labor impagable
de retransmisión y de hacer tranquilizar a las personas a través de lo que cuentan. Nada más, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Nos quedamos sin tiempo, pero... Gracias precisamente por lo que acaban de decir. Yo creo que la televisión canaria es un ejemplo en muchas cosas, es un referente en muchas cosas, pero sobre todo en los peores momentos yo creo que se ha convertido en el medio al que todo el mundo mira y confía. Y bueno, hablaban del programa de Vittorio por las noches, todo esto, entender, era quien nos aclaraba. Si algo ha definido lo que ha pasado aquí es la incertidumbre. Y yo creo que precisamente el trabajo que se hizo desde la televisión canaria operaba en dar justo veracidad, certeza y todo lo demás a las personas. Así que yo también quería agradecerles ese trabajo. Muchísimas gracias, presidente. Francisco Moreno, pues esto es realmente lo que es el servicio público de la televisión canaria. Muchas gracias, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, presidente del Cabildo Sergio, muchas gracias, consejera Nieves Lady, porque lo vivieron y les agradezco mucho el reconocimiento que hacen. Yo tengo mucha cuerda y si ellos han hablado yo podría hablar mucho más, pero tenemos poco tiempo. Y yo prefiero quedarme, yo soy un viejo, dicen el administrador, pero yo no me olvido que mi oficio es el periodismo. Yo soy un viejo periodista que además aprendí un periodismo muy diferente probablemente al que se practica hoy mayoritariamente. A mí me enseñaron que un periodista era alguien que salía a la calle, recopilaba unos hechos, los contrastaba, los confirmaba y después de confirmarlos los aglutinaba, los presentaba de la forma más brillante y a partir de ahí que cada cual sacara sus conclusiones. Hoy vivimos un mundo en el que se han invertido los términos en el mundo del periodismo. Hoy tenemos una opinión de las cosas y en función de esa opinión buscamos los hechos que confirmen las opiniones que tenemos prefijadas, ¿no? Y estamos alterando, por tanto, la concepción. Yo creo que ya lo han dicho todo, que la directora de informativo ha sido muy precisa en definir ese tono que generó la conversación en torno al volcán sin que se desbordara como se desbordó la lava, desgraciadamente, y que hubo un consenso, que hoy en día, además con las redes sociales, etcétera, que lo desbordan todo también, como los volcanes, pues conseguimos una unanimidad extraña, en el sentido de que ni les parecía excesivo ni les parecía poco lo que pudiéramos estar haciendo. Yo sé que desde esa perspectiva de contar hechos, yo prefiero que mi exposición, en lugar de, ya como digo, la directora de informativo ha hecho una exposición muy clara y Ángel la ha hecho de todo el aspecto programativo, de cómo transformamos la cadena para abordar de una manera muy concreta, siempre teniendo un control de realización abierto, en directo, las 24 horas para que cualquier cosa que pudiera ocurrir pudiéramos estar prevenidos, pero indudablemente tuvimos la suerte de que el volcán estallara a las 3:12. Si lo hubiese hecho a las 3:12 de la madrugada, pues probablemente no sé cómo hubiésemos podido reaccionar. Pero hay que estar y que a partir de ese momento diéramos respuesta inmediata con las cámaras colocadas y que a partir de ese momento desarrolláramos un esquema de programación que permitiera estar atendiendo al volcán. Eso no es una cosa que salga naturalmente, que salga de manera improvisada. El documento que van a ver, los periodistas no somos nunca noticias y por eso hemos dado muy poco uso y muy poca difusión. La pandemia nos enseñó a reunirnos en pijama, digo yo muchas veces, porque nos permitió utilizar las herramientas telemáticas, el Zoom, etcétera, y nos enseñó a convocarnos sin necesidad de tener que vernos todos en el centro de producción, en la televisión, que si hubiésemos... Yo estaba mirando antes el WhatsApp porque, haciendo memoria, a las 8:50 recibo yo un WhatsApp que dice: hola Paco, tengo algunas fuentes en comité científico, me dicen que esto es inminente y que van a pedir que pase a alerta naranja para evacuar. Cuestión de horas. Nunca se pasó a alerta naranja, dicho sea de paso. Y es verdad que en geología inminente pueden ser 1000 años, pero como nosotros somos periodistas y nos dicen inminente, para nosotros inminente es ya. Y nos pusimos a la tarea. Convocamos una reunión de Zoom en torno a las 12 del mediodía para ver cómo actuábamos ante la posibilidad de que explotara el volcán.
explotara el volcán. En aquel momento todos tenemos una idea del volcán cuando ya el volcán existe, cuando ya está hecho, con su cráter, etcétera. Pero hablábamos de y tal, y no sabíamos cómo definir cómo se formó un volcán, porque realmente se abre la tierra y empieza a salir magma, y eso va haciendo la montaña a la que luego terminamos por llamar volcán. Pero por lo que pudiera ocurrir, pues lo que les voy, no les voy a cansar. Ya han hablado de que la comunidad científica fue protagonista, huíamos de lo que yo llamo los todólogos, de estos que hoy pueden hablar de la guerra de Ucrania y mañana son tan expertos en virus como al día siguiente lo pueden ser en vulcanología. Nosotros huimos de ese tipo de periodistas que solo opinan y preferimos un periodismo de hechos y que opinaran justamente los científicos. A partir de ahí, como digo, van a ver un documento, la reunión interna que se produce 1 hora y 2 horas antes de que se produzca el volcán, cuando no sabíamos lo que podía ocurrir, y la que se produce justamente 1 hora después, en la que ya no está la directora de informativos, porque en ese momento estaba enterrada, por decirlo de alguna manera, en sacar la emisión, mientras nosotros en el backstage, en el back office, preparábamos toda la cobertura que le permitiera, porque no podía estar permanentemente, ininterrumpidamente, días los servicios informativos transmitiendo eso, y teníamos que crear una programación de refresco. Lo que ocurre, lo que se dice y lo que ocurre en esa hora antes del volcán y lo que decimos en la hora después del volcán demuestra que todo esto que han dicho mis compañeros, que todo esto que ha dicho Ángel, que todo esto que ha dicho Malole, no es que lo hayamos ido pensando conforme pasó el tiempo haciendo reflexiones, porque es muy fácil y a veces se hace con relativa frecuencia que se analizan las cosas después de lo que han ocurrido y uno establece relaciones y parece que lo tenías todo previsto. Esto era un cúmulo de incertezas y se actuó sobre la base de 2 planteamientos. Uno, el oficio, que ya se ha dicho, lo batida que está esta radiotelevisión en la cobertura de grandes desastres naturales, incendios forestales, etcétera, inundaciones que nos ha tocado vivir y que les tocan vivir a todos ustedes en cada una de sus televisiones. En eso, como digo, estábamos muy curtidos, y yo tengo la experiencia de haber dirigido medios públicos desde el siglo pasado, ya tengo una cierta edad, y todo esto te lleva a tener un conocimiento de cómo, cuando se produce un acontecimiento de esta naturaleza, el resto de televisiones se ponen a pedir asistencias técnicas, etcétera, y generan y complican todavía más el trabajo. A partir de ahí, en función, insisto, de la experiencia y del oficio, pues yo prefiero que lo que han dicho vean cómo lo abordábamos cuando todo era en incertidumbre. Insisto, es un documento muy privado para colegas, para que lo puedan ver. ¿Dónde va a ser? ¿Qué? ¿Dónde va a ser eso, Paco? ¿Dónde va a ser? Ya se sabe más o menos. Pues por lo visto lo último que me han dicho es que el magma se está moviendo y no tienen muy claro el sitio, pero alrededor de Cumbre Vieja, ¿no, Malole? Aunque Malole tendrá más información. Van a desalojar a los primeros 2.000 apuntando para todos lados. Tenemos Buenos días. 3 y la de CNG en el Cabildo, en reuniones activados, y tenemos a Antonio, a los 3 equipos de La Palma, May estaba en Gran Canaria en este momento, y Javier Hernández de Tenerife. Mañana vuela a primera hora Yanira desde aquí, desde Gran Canaria, también con un equipo de otra mochila. Y luego hay prevenida gente también en ambas redacciones para reforzar en caso necesario. Lógicamente, aquí, como en esos días de confinamiento, esto es servicio público, sobre todo, más que... Yo no estoy pensando de verdad ahora en audiencias ni en nada de eso, sino en prestar un buen servicio a los ciudadanos. Todo eso es lo más importante ahora, que le digamos a la gente lo que tiene que hacer, que hay mucho viejito por ahí que no sabe, que no tiene Twitter, que no tiene redes sociales y que solo funcionan con la radio y con la tele. Vale. Pues que dice que está impresionante, que han dejado pasajes en tierra para cargar con bomberos. Pero, Vicky, Una cosa, ¿tenemos la cámara ya fija? estaba pensando en eso. La cámara está prevista. Producción de La Palma, que se ponga a tope con tener una cámara ya en un sitio alto, en el más alto de esos alrededores, y que esté prevenido con operador
para que vuelque la cámara a donde la tenga que volcar. Pero ya hay que poner una cámara al margen de todos los equipos que esté utilizando Malole, hay que poner un cámara. Si es posible, vale, porque nos están dando mucho que... Y redes iguales que le demos... Yo todavía estoy visto, Twitter... El Twitter sí, lo que pasa es que pasó y ha vuelto a pasar, por eso que pase con más frecuencia. Y yo creo que desde que desde que pasemos de nivelota, la portada de la web, única noticia. Está todo controlado. Tenemos el listado preparado también con todos los posibles contactos, alcaldes de municipios afectados, cabildos, gente del IGN. La verdad que nos adelantamos, hicimos el listado esta semana, fuimos recopilándolo por lo que podía pasar. Y tenemos ahí un listado de gente que podemos ir contando con ellos entrando. Ahora con el Zoom y con las conexiones telemáticas nos facilita. ¿Sabes lo que se va a anunciar en la rueda de prensa? No, no sabemos. Lo que nos dicen es que pues, las evacuaciones pueden ser inminentes, pero no nos confirman nada. Es todo de récord. Un tema importante, por favor. Yo sé qué tal, pero Miguel y Leticia, no escatimen tampoco. Que la radio aquí es fundamental. Que... son personas mayores. Sí, además ya nos están contando que está la gente ya diciendo eso, que... Estíbaliz. Sí, otra cosa respecto al Buenos Días Canarias, mañana ya se establece que va a durar más de la cuenta. Mañana empezaba una nueva temporada, se partía a partir de las 9:30, llegaba Marta Rodríguez y después continuaba yo. Mañana va a tener otra distribución diferente. Me cargo ya todo lo que tenía previsto para mañana con entrevistas. Sí. O sea, vamos a ver, entrevistas que tengan que ver con el volcán y con tal. Es lo que... Pero sí, vamos, mañana nadie va a querer hablar de otra cosa que de esta. Con lo cual, lo único que si tienes dos presentadoras o tal, que tú misma te organices para ver si se turnan o si lo hacen los dos desde el principio, porque sería una unidad casi el Buenos Días hasta casi que lleguemos al Atlántico si ya ha estallado el volcán a lo largo del día de hoy. Pero Paco, eso entiendo es si explota el volcán. Si hoy exacto, acabo de decirlo y vamos a tener más reuniones. O sea, estoy adelantando una previsión para que la tengamos prevista, pero si no pasa nada, seguimos con nuestro tal hasta que pase. Pero vamos, parece inminente. O sea, todo el mundo lo da por hecho que está a punto de salir por algún sitio. Lo que no saben es por dónde. Y eso yo ahora escribiré un correíto para todo el personal de que circunstancias excepcionales y que quedamos todos movilizados al aviso de sus responsables respectivos. Si explota necesitamos el plato virtual. Totalmente, sí. Cande, habla con Anuska y se pongan a trabajar desde hoy gráfica para mañana. En esa zona, desde el TIME, estamos localizando estas imágenes en directo, momento histórico en Canarias que vive una nueva erupción volcánica cuando son las 3:12 de la tarde. Porque lo tienen en otras, porque lo tenemos en las Facebook, otras, en YouTube, en Venezuela lo están viendo también, que tengo familia allí que lo está viendo a través de la tele. Yo lo estoy viendo por la web. De la web, a través de la web. Básicamente el que esté dentro viéndolo lo va a seguir viendo, pero los demás no podemos. La cosa es que te deje entrar, claro. Primero vamos a hacer una reflexión. Esto pueden ser, en principio, días, semanas o meses. O sea, no estamos hablando de algo que esta tarde el volcán a las 7 de la tarde se apague y se acabó el suceso. Con lo cual hay que empezar a planificarse a corto, medio y largo plazo, porque indudablemente el volcán va a tener una actividad informativa muy tremenda al principio y paulatinamente empezará a ser más rutinario, pero habrá que estar siempre pendiente. Estamos muy concentrados todavía en el volcán, pero lógicamente no sabemos qué están pasando en esas casas que hay por debajo. Hablamos de la radio también, que la radio aquí para mí también es esencial porque en un coche lo único que oyes es la radio, ¿no? Y es importante que para la gente que esté evacuándose, etcétera, tengamos instrucciones muy precisas y muy claras. No es solo un acontecimiento científico, sino que también hay un cierto riesgo y que ojalá no haya que lamentar ningún tipo de desgracia personal, etcétera. El volcán va a tener una parte muy espectacular, sobre todo en la noche. En la noche los volcanes visualmente son muy espectaculares, por lo cual vamos a tener que ajustar, Ángel, la emisión. Yo creo que prácticamente hasta bien entrada la madrugada deberíamos estar con uno u otro programa en directo, o que tengamos todos mucha contención. Exclusiva es las imágenes, no hay más exclusiva que lo que se está viendo, no es que tenemos en exclusiva ni nada de eso, que no quiero a nadie presumiendo de volcán. Vale.
Anuska dice que sí, que puede estar a las 7, luego le da relevo el TN2 y regresan cuando nosotros le digamos. Vale, entonces sería mantener esto, hasta las 7, entrar una hora menos y luego volver el TN2. Victoria es un elemento súper potente. Y luego... No, y tiene la gráfica del otro día, que está muy bien. Y de tiene cómo un está el plato día al mar. virtual que no le hace falta, pero que lo tiene. Victorio que se lo come, seguro. Perdonen, pero que y luego ellos, el TN2, entra de refresco, hace su TN2, tienen un montón de cosas avanzadas. Sí, pero digo que las cosas virtuales la graban. Victoria, que no pues meten detrás la imagen de la tele del volcán y Victorio delante, no lo sé. Lo único que nos ha pedido es tiempo para poder organizarse, pero sí que nos pueden dar refresco. Yo, mi opinión es que no debemos de salir de antena. Es que tú lo acabas de decir, Paco, estás 12 horas, creo que son absolutamente importantes, luego ya bajará el ritmo, pero lo que hagamos ahora es lo que nos va a marcar. Luego ya nos relajaremos, ya veremos cómo va esto, pero quitar esa imagen ahora que tenemos en la tele. Sin narración antes de irnos a otra cosa. Y de aquella manera. Lo puedes poner todo el rato sin audio. Sin nada, no. Bueno, pues así fue al principio. Yo creo que primero se ve la coralidad, se ve un equipo de personas opinando y cada uno en su respectiva y haciendo reflexiones. Yo creo que lo que luego han contado Malole y todo y ya es pues estructurar de alguna manera todo ese pensamiento, pero yo creo que ven que está reflejado con anterioridad que ocurriera, que ya teníamos muy claro lo que sobre todo teníamos que hacer, pero sobre todo lo que no teníamos que hacer, no aprovechar desde luego este suceso. De hecho, lo que ocurre posteriormente, y voy concluyendo, es que lógicamente este suceso no solo tiene interés para nosotros, lo tiene para prácticamente todas las cadenas del mundo. Y vienen muchas cadenas nacionales pensando que las noticias son las coladas y no el drama humano que está pudiendo provocar todas esas coladas, con lo cual hay toda una competición aquí para ver quién se pone más cerca de la lava, para ver a quién encontramos con el testimonio más lacrimógeno posible que pueda haber, incluso explicitando muchas veces que quiero encontrar gente que lo esté pasando mal. Eso, con lo cual generó, yo creo que en parte la corriente de simpatía que se produce hacia la radiotelevisión canaria tiene que ver con cómo nos diferenciamos justamente de todos aquellos medios nacionales que no entendían la dimensión de la tragedia. Lo decía Malole antes, la primera decisión de todas es desde las Torres Gemelas. Todos recordaremos que para ilustrar las tertulias que se iban produciendo estábamos continuamente viendo caer en la Torre Gemela 1 y luego la Torre Gemela 2 y todo el mundo corriendo, y a partir de ese momento esos bucles sirven para ilustrar cualquier tipo de programa en el que se esté debatiendo, etcétera. A la tercera vez que la Casa Verde, famosa aquella, se veía cayendo, recuerdo la sensibilidad de Malole de decir, oye, esa casa es de una persona, de una familia, y tiene vecinos, y cada vez que está viendo la televisión está viendo una y otra vez caer su casa. Eso era muy doloroso. Decían lo del paso. Yo recuerdo también perfectamente, los palmeros tienen una enorme dignidad y un punto honor, y además yo creo que sorprendieron al mundo entero por la capacidad de expresión que tienen, por la franqueza, además, con la que, y la riqueza idiomática que utilizan para expresarse. Tienen una dignidad, y para ellos acudir al estadio en aquel momento, porque se habían quedado sin nada, tenían perfectamente, decían que no iban a entrar si había una cámara allí, que les daba una vergüenza enorme parecer víctima de algo. Y fue cuando la Dirección de Servicios Informativos toma la decisión editorial de no acudir, de no mostrar el rostro de ninguna de las personas que necesitaban ayuda en aquel momento. Insisto, luego todo eso acompañado de la narrativa de la realidad aumentada, que si no se hubiese decidido un par de años antes, un año justamente antes que íbamos a apostar por esa tecnología, no la hubiéramos podido utilizar durante la catástrofe. Lo mismo con las mochilas, nos habíamos dotado de 15 mochilas justamente un año antes, pensando precisamente que para un territorio fragmentado como esto es esencial. En definitiva, yo no les quiero cansar,
pero 2 años después yo creo que a todos nos sigue poniendo la carne de gallina ver el destrozo que provocó ese volcán. Seguro que se les va a poner a ustedes 2 años después, cuando vean todavía que parece que fue hace 5 horas cuando todavía estaba echando lava al volcán. Muchas gracias, de verdad. Bueno, pues a no ser que desde el público surja alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer, nosotros casi que vamos a ir poniendo aquí el punto y final, como decía el presidente del Cabildo hace un instante, como todos compartimos. Habría mucho más que contar, podríamos contar muchísimas más cosas, pero nos hemos quedado lamentablemente sin tiempo. Tienen ustedes que seguir, tienen ahora una parte muy importante, como decía Paco, de ir a conocer realmente, ver in situ ese entorno de lo que fue la erupción volcánica y bueno, pues después ya serán ustedes quienes nos cuenten también sus impresiones, seguro. Ok, pues Fernando. Sí. Me dicen que lo digo en inglés o en... en español, vale, bien, bien. No, pues quería darles las gracias a todos por esta sesión tan fantástica. En nombre del presidente Eivind, mío como secretario general y de la ejecutiva de CIRCON, porque bueno, en CIRCON el valor del que más tratamos de cuidar es el intercambio de conocimientos entre los socios. Esta red tan grande, presente en 29 países, todos trabajamos la proximidad. Tratamos de ofrecer la información de proximidad con el criterio de servicio público y el principal, la fuerza es lo que aprendemos unos de otros, cada cual con su nivel tecnológico, criterios informativos, estructura de producción y de trabajo. Y entonces, bueno, el ejemplo de la televisión canaria, Radio Televisión Canaria, es impactante y nos da muchos elementos para obtener inspiración en nuestras, esperemos no tener catástrofes tan graves como esta, pero sí que hay aquí aspectos pues que nos llevamos para casa y compartiremos con nuestros compañeros de los otros países y de los otros órganos de CIRCON, pues valores como este que acabamos de escuchar sobre esa sensibilidad con la población como elemento de servicio público que nos diferencia de la información pura y dura y a veces agresiva. Detalles como esto que nos comentabais de que habéis trabajado con psicólogos para que os ayuden a pensar cómo piensan vuestra audiencia, la más cercana a la catástrofe, pues son elementos que nos inspiran. Y entonces, bueno, pues estamos estos días desde ayer también pues aquí encantados de conocer la isla, gracias también al Cabildo, al Gobierno regional, al Ayuntamiento, pues encantados de esta experiencia y hoy en concreto esta experiencia profesional de cómo hacer frente con recursos limitados, pero con mucha iniciativa y mucha responsabilidad, como se vio en estas reuniones, cómo hacer frente a algo tan extraordinario como una erupción de un volcán con este tremendo impacto que tuvo en la población. Así que esto el agradecimiento de nuestra asociación de CIRCON y nada, pues encantados de estar aquí. Gracias. Gracias. Bueno, pues Paco, creo que entonces damos por finalizada la sesión. Ojalá, como ya nos decía Fernando, pues sí, que se hayan quedado ustedes con muchas de estas experiencias que les hemos contado, que no se les produzca a ustedes ninguna parecida, pero bueno, es lo que ha pasado aquí, es lo que sigue pasando. Seguimos lidiando con lo que fue la emergencia 2 años después, pero vamos saliendo y en clave muy positiva. Muchísimas gracias. Bueno. Muy bien.